Pues otra novedad destacada, veníamos hablando de la sesión de ayer y vamos a comentarla, si es posible, sin demasiada extensión, porque vamos a incorporar a periodista invitada cualificadamente útil para un ámbito tan importante como el de las elecciones europeas, como el de las elecciones al Parlamento Europeo. Clara Fajardo, buenos días. Hola, muy buenos días. Bienvenida a Canal Sur. Muchas gracias. Gracias por estar con nosotros. Te vamos a necesitar y estamos en transcurso de comentar un poco la jornada de ayer y algo la precampaña, particularmente orientada hacia elecciones al Parlamento Europeo, y hablamos detenidamente sobre nuestra cuestión. Estupendo. Entre tanto, cualquier comentario que quieras hacernos será maravillosamente bienvenido. Muchas gracias. Decía que otra novedad estuvo en el Senado, otra novedad destacada, entre otras, donde otro político catalán, catedrático de filosofía contemporánea en la Universidad de Barcelona, independiente en el PSC, promotor de una salida federal para la indispuesta Organización Territorial de España, de nombre Manuel Cruz Rodríguez, fue elegido presidente de la Cámara Alta. Señor don Manuel Cruz, 140 votos. Habiendo obtenido mayoría absoluta, queda elegido como presidente de esta casa. Seguramente ha habido otras ocasiones en la historia del constitucionalismo español en las que ha habido prominentes políticos catalanes en posiciones clave, incluso más importantes en la estructura de poder que las del tercer y cuarto autoridades de España. Pero, desde luego, nos parece históricamente relevante. El discurso de ayer de Manuel Cruz a mí me gustó. Sí, todos sabemos que el Senado, que tenía en la Constitución unas funciones, ha ido perdiendo poder, perdiendo representatividad, perdiendo utilidad. Nos resulta muy caro. Una de dos. O hacemos el Senado lo que debe ser, sí, que tenga una funcionalidad, o lo cerramos. Pero como ha estado en los últimos años, es insostenible. Y me da la esperanza, en el discurso de Manuel Cruz, de que hay un afán de que ese Senado cumpla unas determinadas funciones. Es decir, que reactive una visión territorial de España y que vuelva a ser lo que está previsto que fuera en la Constitución del 78. Espero que no se quede solo en palabras, claro. ¿Os pareció que ese discurso de Manuel Cruz, inaugural de la legislatura, expresaba suficiente compromiso real con España? ¿Lucrecia? Yo creo que sí. Yo creo que además lo que expresaba era la necesidad de convertir esa Cámara en un espacio de diálogo intercomunidades autónomas, ¿no? Que es lo que ahora mismo hace falta. Todos sabemos que el modelo con el que estamos funcionando, el modelo autonómico, tiene muchos aspectos que revisar y creo que el Senado tiene que jugar un papel fundamental en ese dibujo o en ese futuro que se nos presenta, ¿no? Incorporemos otra novedad y así podéis seguir comentando, si os parece, un poco más, la presencia antes aludida de parlamentarios provisionalmente presos por presunta comisión de graves delitos, en la actualidad sometidos a juicio oral por la Sala Segunda del Tribunal Supremo. Su modo de prometer la Constitución dio oportunidad para que cierta tensión hiciese ruido. A eso te referías antes, Javier. Sí, claro, si es que si en el Parlamento no se puede uno expresar, no puede hablar y no te pueden oír, entonces a lo mejor también hay que plantearse, no digo cerrarlo evidentemente, pero sí introducir clases aceleradas de educación parlamentaria y educación cívica entre sus señorías. O sea, no basta con presentar certificados de penales, sino habrá que presentar también un certificado de educación, porque independientemente de las discrepancias, y yo creo que había motivos muy importantes para discrepar ayer en el Congreso, pero esos presos estaban allí porque el Tribunal Supremo lo había determinado. Por tanto, si nos creemos la Constitución y nos creemos la separación de poderes, creámosla de verdad, lo que no puede ser es que cuando toman una decisión que no nos gusta, pues mostrarse en los términos que se han mostrado. Y vuelvo a insistir, que las expresiones de juramento o promesa en cualquiera de las cámaras españolas están sancionadas por la jurisprudencia constante del Tribunal Constitucional. Lo principal es el acatamiento. Entonces, lo relevante es que ayer estos presos acataron la Constitución y después le pusieron delante cosas y detrás le pusieron otras cosas. Eso ha ocurrido siempre. Ha ocurrido aquí en el Parlamento de Andalucía, ocurrió, como he dicho, en el Parlamento de Valencia recién, y ha ocurrido incluso en el Parlamento de España en otras ocasiones. Por tanto, si de verdad nos satisface tanto cómo funciona la democracia, pues respetemos que todo el mundo hable, independientemente de que luego la justicia vaya por su camino y cada uno vaya por el camino que deba de ir. Dentro de la discrepancia, la Constitución española no exige militancia constitucional, o sea, no lo exige.
Esa es una de las grandezas de nuestra Constitución. Y con lo que me preguntaba sobre el Senado, hombre, yo creo que el Senado depende de un acto de voluntad colectiva, de reforma y de cumplir también la Constitución, que es lo que dice. Yo lo que no entiendo, y eso demuestra que estamos un poco intoxicados por todo, ¿por qué tanta importancia porque sean catalanes? O sea, como si en España no hubieran mandado los catalanes nunca. En Cataluña han mandado los catalanes siempre. Y cada día mandan más, lo digo, a pesar de que algunos no se lo crean. Aquí hemos tenido primeros ministros, hemos tenido presidentes, ministros, obispos y cardenales, ni te cuento, que también mandan. O sea, por tanto, oye, por favor, es que me estoy acordando, por ejemplo, de Prim, Sí. del general Prim de Reus. Charo quería hablar Sí, y Lucrecia y sí. Antonio. Bueno, sí, porque decías tú antes, Javier, que al final, por la inacción o por la actuación del gobierno anterior, o bueno, el gobierno anterior al actual gobierno en funciones, porque ya una se lía con tanto cambio, que se había contaminado la judicatura y se había contaminado ahora... Bueno, pues yo creo sinceramente que no es así. Es decir, yo creo que la justicia en España es independiente, que el juez Marchena está llevando el proceso a los políticos que han protagonizado el intento de golpe de Estado de una manera impecable y que el sistema democrático en España funciona, y la prueba es que estos señores que están presos con carácter preventivo porque hay riesgo de fuga. Porque si no, porque es que Puigdemont está fugado y están presos porque hay riesgo de fuga. Y lo han decidido así los tribunales. Entonces yo creo que funciona, y la prueba de que funciona y que funciona con todas las garantías es que ayer estaban allí. Otra cosa es que dieron un espectáculo tipo, es decir, la casualidad de que el jefe de la mesa de edad se parecía muchísimo a don Ramón María del Valle Inclán, a todos nos hizo hacer el ejercicio de relacionar los esperpentos de Valle Inclán con el esperpento de ayer en el Congreso de los Diputados. Dicho esto, respecto al Senado, a mí me parece una buena maniobra del presidente Sánchez que después del chasco de Iceta y que la mayoría independentista catalana impidiera que fuera nominado al Senado, me parece una buena maniobra que tanto colocar al frente de la presidencia del Congreso y del Senado a diputados catalanes y a senadores catalanes. Otra cuestión es que eso pueda ir en detrimento del peso del resto de las comunidades autónomas. Que bueno, no nos centremos tanto en Cataluña, que también estamos los demás. Un comentario más, que vamos a entrar en pre-campaña. Muy brevemente. Siempre uno de los objetivos del independentismo es llamar la atención fuera de España. Bueno, yo esta mañana me he molestado en ver el eco que ha tenido fuera de España y es mínimo. Es decir, desde fuera de España se ha visto la ceremonia de ayer, pues muy lógica, con esto, y entra en la lógica que estos señores ya hayan jurado o hayan prometido como lo han hecho. Pero trascendencia internacional, cero. Bueno, Lucrecia. No, que yo creo que últimamente, y bueno, desde hace un tiempo, hay un gran sentido del espectáculo cuando se hacen estas ceremonias, ¿no?, de acatamiento, o bien del Estatuto de Andalucía, o bien de la Constitución, ¿no? Y siempre ya los periodistas estamos esperando a ver cuál va a ser la nota de color. Yo creo que ayer hubo varias notas de color, ¿no? No solamente la de los independentistas, hubo la nota de color de los diputados de Vox, que se colocaron justo detrás del gobierno, bueno, en una búsqueda de la foto evidente, ¿no? Porque tienen un gran sentido del espectáculo. Hubo este momento de los independentistas con este acatamiento al que yo coincido con vosotros en que igual es que en el Parlamento andaluz ya estamos más acostumbrados, pero estaba buscando el acatamiento de Sánchez Gordillo en 2008, que fue épico, ¿no? Sí, prometo por imperativo legal, como militante de izquierda anticapitalista, nacionalista, republicano, me comprometo a subvertir el orden establecido hasta que los derechos humanos lleguen a todos los andaluces desde la no violencia activa. Quiero decir que fórmulas exóticas hemos vivido, hemos escuchado... Y no sabíamos quién era Marchena, entonces. Y hemos escuchado y, como dice Charo, bueno, pues la democracia está ahí para funcionar. Creo también que hubo un momento de llamada de atención de Rivera, porque también está peleando ese puesto como líder de la oposición. Y creo que en este caso, pues la verdad es que el Partido Popular en el Congreso estuvo muy prudente. Clara Fajardo, nuestra invitada, nos ha pedido la palabra y tengo mucha intención de escucharla. Perdón, Lucrecia, no te quiero interrumpir. No, sí, simplemente eso, ¿no? Que al final yo creo que Meritxell Batet es una buena elección por cómo gestionó ayer un poco todo el follón que se montó en el Congreso. Bueno, demostró que puede ser una buena elección porque mantuvo bastante la templanza, mantuvo el orden dentro del Congreso, y creo que va a ser una legislatura accidentada, ¿no?, y movida dentro del Congreso, así que hace falta figuras como la de ella para ver si es capaz de gestionarlo. Clara. Bueno, pues muy en la línea de lo que comentan los compañeros, es una puesta en escena
que se va a trasladar al escenario europeo, porque Oriol Junqueras ya ha dicho en varias ocasiones que si sale elegido eurodiputado, junto con Bildu y Esquerra Republicana y el BNG gallego, pues renunciaría al acta de diputado español para estar en la Eurocámara, en un conjunto que se va a llamar Ahora Repúblicas, y es, como se ha dicho en tantas ocasiones, una forma de colocar su reivindicación en los 28 estados. Qué importante hablar un poco de eso que llamamos Unión Europea, como si fuese cualquier cosa, ¿no? Unión Europea significa paz, significa convivencia, significa esfuerzo por consenso, y su lema es unidos en la diversidad, y yo diría que en la adversidad. Antes de hablar de la Unión Europea y del Parlamento Europeo en su conjunto, sigamos un poco con lo que es ahora campaña electoral, porque la constitución de la 13ª legislatura estuvo en mitad del, del auge de la campaña electoral para municipales, autonómicas y europeas del próximo domingo. Entremos un poco en ello, pero de esta forma. Ahora mismo, desde donde quiera que estén, a través de canalsur.es, es decir, por ejemplo, a través de su teléfono móvil, ahora mismo pueden ver los 8 debates que de forma simultánea Canal Sur emitió anoche, con 8 señales de televisión, una para cada provincia de Andalucía. El ámbito municipal a debate en Canal Sur con la extensión y el pormenor de ninguna otra televisión de España, no tengan duda en esto. Volvió a ser un despliegue técnico y humano para y con candidatos de partidos representativos y significativos de cada provincia. No nos gusta decir esto, Clara, compañeros, pero en fin, nos sentimos un poco orgullosos de esta aportación. Y nos parece bien entrar en, si os parece, en campaña de esta forma. Vuestro silencio me comenta la noticia y os digo, veamos algunas afirmaciones de campaña de las últimas, particularmente relativas a Europa. Clara, nos podemos hablar con ella, Clara Fajardo, hoy de la Unión Europea. Vamos a ver qué posición que se reclama, una posición que se reclama socialdemócrata y es de Unión, Progreso y Democracia, pues reclamó de un sector público fuerte con cambio de modelo productivo. No, esto no es así. Vamos a ver, reclamo de una posición que se dice socialdemócrata y es de Unión, Progreso y Democracia, perdón. Vamos a ver, reclamo de un sector público fuerte con cambio de modelo productivo que hace Unidas Podemos. Vamos a ver, reclamo de concentración del voto conservador y reclamo que hace el PSOE, el de voto conservador lo hace el Partido Popular, el del PSOE es de una Europa más social. Europa tiene que ser más social, no podemos dejar lo social porque si no, bueno, pues va a pasar lo que está pasando ahora, que sobre todo con una gestión de la crisis que no ha sido buena, hay que decirlo claramente, no ha sido buena la gestión de la crisis, pues se han dejado muchos territorios y a muchas personas de lado, y eso es, bueno, también lo que explica, bueno, pues el surgimiento de todos estos partidos populistas o, digamos, el respaldo social a todos estos partidos populistas de extrema derecha que en el fondo lo que quieren es implosionar, entrar en las instituciones europeas, pero para romperlas desde dentro, ¿no? Si queremos que el resultado de las elecciones municipales y europeas sea diferente del de las generales, tenemos que votar diferente. Si votamos lo mismo, pasará lo mismo. Yo pido que se concentren los votos del centro y los votos de la derecha en el Partido Popular, para que después de votar mayoritariamente al centro y a la derecha no acabe habiendo un gobierno cuya llave la tiene la extrema izquierda. Entendemos que es necesario un sector público fuerte, un sector que permita una reindustrialización de la comarca, que aposte por un modelo productivo que no deje a nadie atrás y sobre todo un cambio de modelo productivo también respetuoso con el medio ambiente y respetuoso con los derechos laborales. Lo más importante, en Europa nos jugamos nuestras posibilidades de futuro, ni tan siquiera en España, es en Europa. Punto número 1. Punto número 2. Yo en Europa he aprendido que he tenido que defender a nuestro país, porque hay gente que va allí a emponzoñar y a mentir sobre la imagen de nuestro país, así los secesionistas catalanes. Perdonen mi error, fe de errores, que uno los comete, es candidata Maite Pagazaurtundúa, de Ciudadanos, al Parlamento Europeo. Y Clara Fajardo es la responsable de prensa del que se llama Consejo Andaluz del Movimiento Europeo. ¿Qué es eso del movimiento europeo y qué significa en el movimiento europeo ser un consejo andaluz? Pues el movimiento europeo surgió en el Congreso de La Haya en 1948
en el que bueno, acudieron más de 800 delegados de todo lo que es hoy la Unión Europea y fue presidido por el señor Churchill. Y era un poco resumiendo, bueno, ¿qué vamos a hacer a partir de ahora? Dejemos las armas, vamos al derecho, al Estado de Derecho, a la democracia, a la libertad y vamos a articular esta Europa que hasta ahora solo ha entendido de masacre, ¿no? Entonces, el movimiento europeo surge en ese momento, es quien forma parte importante de ese Congreso de La Haya y, bueno, pues empieza a colaborar como lobby, muchos de ellos han sido dirigentes de la Unión Europea en las distintas etapas, para bueno, pues defender los valores de esta Unión Europea, ¿no? Que han estado un poco en entredicho en esta última legislatura, pero que continúan ahí. Se articula a nivel nacional, son consejos federales en cada Estado miembro, y en Andalucía, a partir de los 80, cuando surgieron las autonomías, surgió el Consejo Andaluz, que depende del Consejo Español. ¿Por qué tenemos esta impresión de que cada vez que hablamos de Europa, al espectador, al interlocutor, le puede sonar a rollo? Uy, Europa. ¿Por qué se olvida esa realidad Unión Europea después de la descomunal tragedia de la Segunda Guerra Mundial? Yo creo que en parte es responsabilidad nuestra de los periodistas y comunicadores, porque no hace falta ser experto en derecho internacional o en derecho comunitario para entender cuáles son los objetivos principales de la Unión Europea. Y bueno, está basado en una solidaridad de hecho, que, como repetía antes, en esta última legislatura han quedado un poco en duda, pero se trata de articular un comercio interior, que empezó sobre todo como una unión económica, para acudir a una unión política, en el que bueno, nos entendamos todos. Yo pienso que la Unión Europea es el mejor sitio, a pesar de todo, para vivir, donde mejor que en la Unión Europea se respetan los derechos humanos. Queremos decir que es fácil y útil tener información sobre la Unión Europea. En el buscador de Internet que uno tenga, por ejemplo, coloca Parlamento Europeo y encuentra gran cantidad de clara información al instante. Por ejemplo, encuentra página como esta, europarl.europa.eu, pero basta con poner en el buscador Parlamento Europeo, con todos los datos, empezando por las fechas que muchas veces no se recuerdan. No todos los países votan el mismo día. Hay elecciones los días 23, es decir, ya mañana votan Reino Unido y Holanda, 24, 25 y 26 de mayo, que es cuando vota la mayoría de los países, entre ellos España. Esto se olvida, Clara, por ejemplo. Y no solo eso, que no en todos los Estados miembros el voto es opcional. Hay algunos en los que es obligatorio, como en Luxemburgo, donde tienes multas de hasta 1.000 euros si reincides en la no votación. Puede también fácilmente a través de Internet, cualquiera que quiera, encontrar la dimensión de los comicios con la aportación de diputados y diputadas a esa cifra que ven a la izquierda de la imagen, de 751 diputados y diputadas. España aporta 54, ¿verdad? Sí. Lo vemos, esto solo por poner un ejemplo, decimos de lo fácil que es encontrar información. Ahí está, todo se puede encontrar mucha más. Hemos visto incluso una campaña que dice esta vez voto y está en esta misma página web. Esta vez voto. Veamos qué consecuencias tenemos con esta campaña. Es una campaña que empezó más o menos en enero de 2019, perdón, final de 2018, y el objetivo principal era movilizar al 50% de los jóvenes en toda la Unión Europea que en las anteriores elecciones europeas en 2014 se quedaron en casa y no fueron a votar. Pero si venimos a España, ese porcentaje aún es peor. Se quedó en casa el 73%. Entonces, esta campaña, que ha sido bueno, coordinada en todos los Estados miembros, ha ido enfocada especialmente a ese perfil del joven que pensaba que la Unión Europea no iba con él, y hemos hecho un esfuerzo enorme por explicar dónde y cómo influyen las decisiones que se toman en la Unión Europea en su vida cotidiana. Hay 4 periodistas europeístas. Javier Aroca. Sí, primero, querido director, déjeme que diga una cosa con respecto a mis palabras anteriores. Sí. Cuando me refería a las algaradas de la derecha en el Parlamento, a la sesión constitutiva de ayer, quiero excluir el buen nombre del Partido Popular. Creo que se trató de una competencia entre Ciudadanos y la extrema derecha, pero creo que el decoro del Partido Popular es bastante plausible. Por tanto, quiero dejarlo claro, no quiero hacer pesca de arrastre. O sea, yo creo que el PP estuvo en una posición muy correcta y muy educada políticamente ayer en el Congreso de los Diputados. Con respecto a Europa, el peligro creo que está en la propia desaparición de Europa.
de Europa como proyecto político, tanto por razones internas. El Consejo de Europa, no el Consejo Europeo, ha denunciado de nuevo el régimen húngaro con Orbán a la cabeza, conculcando los principios fundamentales de la Unión Europea y de cualquier otra constitución democrática. La semana pasada se reunió en Italia, llamamos la Internacional de la Extrema Derecha, entre cuyos objetivos está acabar con la propia Unión Europea. Y ahí están todos esos partidos que andan por ahí y algunos por aquí. Y por último, ayer mismo el presidente de la República Francesa, el señor Macron, denunció no solamente los peligros internos, sino los peligros externos. Porque dijo y afirmó contundentemente el señor Macron que todo este movimiento de la extrema derecha euroscéptica y fascista que pretende derrotar a Europa tenía la connivencia exterior tanto de Steve Bannon, al que han mandado aquí como especie de misionero de sus trapacerías, y al propio presidente Trump. Por tanto, creo que lo que nos jugamos, y por eso hay que ir a votar, nos jugamos la propia existencia de Europa, que es una opción de progreso y de bienestar para todos los europeos. Clara, ¿estás de acuerdo? Totalmente. Y un poquito también Rusia, yo creo que Rusia también está moviéndose en este terreno, Pues no solo Donald Trump. No me extraña. Yo también creo. Son aliados, ¿no? Yo estoy totalmente de acuerdo con lo que se comenta en la mesa. Efectivamente, estamos ante lo que muchos consideramos un plebiscito de Europa sí, Europa no. Qué fuerte eso, ¿eh? Un valor plebiscitario para esta votación al Parlamento Europeo. Sí, permítame el margen de ese contenido semántico, ¿no? En el sentido en que, bueno, pues en la legislatura anterior las mayorías siempre se han movido entre socialdemócratas y Partido Popular Europeo. Había un pequeño grupo que se llama Europa de las Naciones y la Libertad, que parece, según los sondeos, que podría doblar el número de escaños. Y en ese grupo se encuentra pues el partido de la señora Le Pen o de Salvini. Como se comentaba antes, no solo euroescépticos, sino eurófobos. Y ahí es donde podríamos tener un caballo de Troya dentro de nuestra Unión Europea. ¿Más preguntas para Clara, Charo? Sí, bueno, hay otro descosido importantísimo que le ha salido a la Unión Europea, que son los británicos y su Brexit. Precisamente ayer la primera ministra Theresa May hizo una nueva propuesta al Parlamento de celebrar un nuevo referéndum siempre y cuando se aprobara su propuesta. La cosa es que el plazo termina en octubre. La Unión Europea dice que el único acuerdo que hay es el que hay firmado. Y entonces yo quería saber, Clara, tu opinión sobre qué futuro le auguras al Brexit y además qué consecuencias puede tener lo que ocurra para la Unión Europea. Muy bien. Yo pienso que el Brexit es una oportunidad. Creo que ha sido una bofetada de realidad a la Unión Europea porque, bueno, hasta el momento, con el respeto a los estados soberanos, y ese adjetivo quisiera recalcarlo, apenas se han metido ni siquiera en desmentir la campaña de bulos que ha sufrido la Unión Europea desde que Reino Unido entró en el 73 en este club. Bueno, pues por respeto o quizás por un error de cálculo de consecuencias. Entonces, por primera vez en la historia de la Unión Europea, alguien pide salir. Y en parte porque, bueno, no ha habido una narrativa que pudiese luchar contra esos bulos que tanto hemos visto por todas partes, a posteriori, por desgracia. Entonces, mi opinión es que el Brexit es una oportunidad, fortalece a la Unión Europea. En el discurso de la Unión de septiembre del señor Juncker hablaba de unirnos todos más que nunca en esta diversidad y en esta adversidad, y por fin se va a ir un Estado que siempre ha sido un obstáculo para avanzar en competencias, en unión. Entonces, quizás yo no puedo ser del todo objetiva porque soy profundamente europeísta y necesito pensar que esto tiene otra oportunidad. Pero Reino Unido se irá, el artículo 50 está activado, por mucho que lo dilatemos. Incluso en el caso de un segundo referéndum. Se irán, sí, porque el segundo referéndum se haría para votar el tipo de salida que va porque esa a salida articularse. podría contemplar que de alguna manera el Reino Unido permaneciera en una especie de unión aduanera con Europa. Sí, en parte ese era el gran escollo que tenía la señora May con su Parlamento británico, pero eso es lo que pide de momento en la Unión Europea para no levantar viejos fantasmas en las dos Irlandas. Entonces, o acatan esta posibilidad o
hay un escenario de no acuerdo. De momento van a concurrir a elecciones, son los primeros, mañana empiezan ellos, Reino Unido, estas son las paradojas de la Unión Europea, y bueno, hasta el 31 de octubre pueden estar, siempre y cuando no obstaculicen las funciones de la Unión Europea. 2 minutos, Lucrecia y Antonio. Ya ha comentado Javier que efectivamente nos enfrentamos a unas elecciones en las que hay una serie de partidos que no quieren redecorar la casa o pintarla de otra manera, sino que quieren romper la casa por dentro. Lo que yo me pregunto es cómo se puede afrontar ese uso que están haciendo este tipo de partidos. Están haciendo un uso de Europa como arma. Por ejemplo, el tema de la identidad europea, el tema de la historia europea, el tema de esa historia común, de los valores europeos, lo están utilizando como arma y se está utilizando de forma xenófoba para alentar el rechazo y el miedo al migrante y al que viene de fuera. ¿Cómo podemos gestionar esto? Pues la inmigración ha puesto en jaque, en mi opinión, a la Unión Europea. La crisis de refugiados ha sido la gran bomba que hemos sufrido, entre comillas, en estos últimos años. Y de ella ha hecho uso, pues como bien comentabas, estos eurófobos, euroescépticos, ¿no? La semana pasada comentaba el director de la oficina de la Comisión Europea en España, el señor Fonseca, que va a necesitar la Unión Europea 50 millones de inmigrantes. Entonces, vuelvo a nuestra labor de periodistas y comunicadores. Pienso que haciendo una labor no solo de comunicación, sino de pedagogía, de explicación de qué es lo que hace realmente la Unión Europea por nosotros, con números por delante, cuál es el número de cotizaciones de una forma egoísta, mirada, que necesitaríamos para mantener nuestras pensiones, yo pienso que es la única manera de entender qué es lo que necesitamos y cuál es la verdadera realidad que nos rodea ahora mismo. Antonio, rápidamente. Mira, muy rápido. ¿Qué estamos haciendo mal para que sean precisamente los jóvenes, o un sector de nuestra juventud, el que está alimentando los partidos más antieuropeístas? Pues no adaptarnos a su lenguaje y a su realidad. Es decir, en los últimos 30 años, 4 millones de europeos han disfrutado de la beca Erasmus, que en mi opinión es una de las grandes fórmulas de europeizar a nuestra población, ¿no? Bueno, pues igual que cualquier joven entiende que es un Erasmus y que es esa experiencia Erasmus, hay que explicar las ventajas de ser europeo, de libre circulación, de tener cubierta y protegida nuestra generación de contenido en Internet. Bueno, el roaming free ha sido uno de los grandes logros de esta última legislatura. La formación, el empleo, el Fondo de Garantía Juvenil, que va a ser uno de los grandes refuerzos de esta nueva legislatura. Yo creo que es adaptar, como siempre hacemos los periodistas, el mensaje y el registro a la persona que va indicada, cosa que Clara, hasta ahora ha estado un poquito abandonada. Clara Fajardo, es un placer hablar contigo. Gracias por venir a Canal Sur. Gracias a vosotros. Por traernos Europa a Canal Sur. Y ese periodismo europeo, joven y perspicaz. Que vayamos a votar el 26, el principal mensaje. Que vayamos a votar el 26, que vayamos a votar el 26, Así que vayamos a haremos, votar el 26. Antes de venir a Canal Sur. Nuestra imagen bonita de hoy para casi adiós